Buenísimas, 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 buenísimas. Me encanta estar aquí, me encanta, me encanta. Mi Cristo interior, saludo y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es jueves 11 de julio, jueves 11 de julio de 2019, el programa es el número 2012. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decirle lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. ¿Han oído hablar de las sectas? ¿Qué sectas? ¿Qué es eso? ¿Y cuántos han querido mudarse? En fin, escuchen. Sí. Si usted, apreciado amigo, reúne las siguientes condiciones: mediano conocimiento sobre las verdades fundamentales de la Iglesia Católica, suficiente inseguridad para que alguien le viva su vida y le prometa una salvación automática, ingenuidad para no darse cuenta si le están perforando el bolsillo, cierto sentido religioso sentimental e impreciso que no conduce a una amistad personal con el Señor, afición por lo extraordinario y misterioso con anestesia contra los problemas de la vida. Atención, usted es un maravilloso candidato para ingresar próximamente a una secta. Pero además, si usted cultiva una fe ecléctica, es decir, formada por elementos de muchas religiones, si posee destreza verbal capaz de engañar a muchos y motivar sus aportes en dinero, si a la vez puede velar sus intenciones presentando una religión emotiva, fácil y enteramente eficaz, si usted esconde en su interior ambiciones de protagonismo, hermano, ¿cómo es que todavía no ha fundado su propia secta para beneficio personal y el de su familia? ¿Cómo así? ¿Han visto un pastor pobre? Lo bueno de las sectas: en estos grupos religiosos, aparte de algunas personas de mala fe, encontramos también otras personas honestas que han sido engañadas. Es justo además reconocer que muchas sectas acercan a sus adeptos a la Biblia y prometen entre sus afiliados buenas relaciones y un relativo sentido fraterno. En sus cultos se da buena participación de los fieles y música de aceptable calidad. Vale añadir que dichos grupos religiosos logran despertar una dimensión de fe en ciertos cristianos apáticos y rutinarios, quienes confiesan a boca llena que han encontrado a Jesucristo. Aunque uno se pregunta, ¿cuándo pertenecían a la iglesia buscaron el corazón del Señor? De otra parte, conviene aclarar que con las sectas nuestra iglesia casi nunca pierde a sus mejores hijos. Se trata de algunos que no vivían su fe de manera consciente y de pronto los atrajo un familiar, algún amigo, hacia determinado culto. Lo triste del asunto es que anualmente en América Latina abandonan la Iglesia Católica alrededor de 600.000 bautizados, cuya perseverancia en las sectas alcanza un máximo de 10 años. Enseguida su fe se disuelve, ni para Dios ni para nadie. Se explica entonces que en nuestros pueblos y ciudades aparezcan sitios de culto aquí y allá, pero pasado un tiempo ya no están. En cambio, nuestros templos, muchos de ellos centenarios, perduran a pesar del agravio de la urbanización y las fallas de los hijos de la iglesia. El sentido de un nombre. Lo mismo que sección, sector y segmento, la palabra secta viene del verbo latino secare, que quiere decir separar, cortar, apartar. Ya en la iglesia primitiva aparecieron grupos que interpretaban las verdades de la fe de manera distinta a la enseñanza de los apóstoles. A fines del siglo I encontramos a los docetas. Predicaban que Jesús había tenido solo un cuerpo aparente, lo cual equivalía a negar la encarnación, la muerte en la cruz y además la resurrección del Señor. Enseguida surgieron los gnósticos, con G, gnósticos, quienes unieron la revelación cristiana a muchos elementos de la filosofía griega y de las religiones orientales. Identifican el Evangelio con una ciencia reservada únicamente a los letrados. Por ese mismo tiempo, los maniqueos,
Enseñaron que existen dos fuerzas poderosas, el bien y el mal, que se disputan el gobierno del mundo. Manes, nacido en Persia hacia el 217, contagió a varias iglesias de su dualismo religioso, cuyos restos perduran en muchas sectas hoy. Por su parte, Montano, en el siglo II, predicaba que ante la relajación de muchos cristianos, el Espíritu Santo le había ordenado regresar a la observancia primitiva. Creó entonces comunidades puritanas donde se prohibía el matrimonio, los negocios y toda clase de diversiones. Partía de una comprensión incorrecta del hombre y de un miedo exagerado a la condenación eterna. En posteriores épocas surgieron otras sectas de gran protagonismo en Europa, como los cátaros, es decir, los puros, muy allegados a los maniqueos. Más tarde se llamaron albigenses por la ciudad francesa de Albi, en la cual se multiplicaron, y también valdenses o seguidores de Pedro Valdés. Después de la Reforma Protestante, algunos cristianos separados de Roma se dividieron y se subdividieron al antojo de sus líderes, formando ya no iglesias organizadas, sino verdaderas sectas, las cuales en ciertas variaciones en sus costumbres y doctrina han llegado hasta nosotros. Características de las sectas. En estos grupos religiosos encontramos casi siempre individualismo, es decir, una teología nacida de individuales intuiciones o dictada personalmente por Dios al jefe del grupo. Separatismo y autonomía. Cada secta se considera la dueña absoluta de la verdad, por lo tanto es necesario aislar a sus devotos para alimentarlos con la religión más pura. Expectativa apocalíptica. El final catastrófico del mundo se avecina, lo cual motiva una teología de miedo y de amenaza para los que abandonen el grupo o no cumplan a cabalidad sus preceptos. Rigorismo en sus normas y en sus prácticas como garantía de salvación eterna. Además, obediencia ciega a sus dirigentes. Presencia casi visible del Altísimo entre los miembros del grupo, cuyos efectos son el don de lenguas, curaciones instantáneas que luego desaparecen, desmayos y otros fenómenos extraordinarios. Marcado interés por colectar dinero entre los seguidores. Algunos grupos organizan periódicos viajes a Tierra Santa. Esto cohesiona a los adeptos y mejora las finanzas de la secta. No escasean tampoco en las sectas con patologías psicológicas que se aumentan día a día mediante la alineación colectiva promovida conscientemente por sus líderes. Las hay para todos los gustos. No es fácil clasificar todas las sectas que existen en nuestro medio. Aparecen y desaparecen, cambian de lugar y de nombre, mudan sus contenidos doctrinales. Algunos nombres se los digo con mucho gusto: Alfa y Omega, Asambleas de Dios, Avivamiento Bíblico, Ciencia Cristiana, Cruzada Estudiantil y Profesional, Ejército de Salvación, Familia del Amor, Hare Krishna, Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones, Iglesia Bíblica de Cristo, Iglesia de la Luz, Iglesia Nueva Jerusalén, Iglesia del Reino de Dios, la Sana Doctrina, Maranatha, Misioneros de Bethesda, Misioneros Brasileros, Nueva Acrópolis, Oración Fuerte del Espíritu Santo, Testigos de Jehová, entre muchas otras. La denominación iglesia abunda, lo mismo que los adjetivos cristiana y misionera. Se dan también muchos grupos que se llaman genéricamente evangélicos, pentecostales, presbiterianos, entre otros, pero que de país a país, de ciudad a ciudad, difieren entre sí sobre asuntos fundamentales. Podríamos, sin embargo, intentar una clasificación elemental de las sectas. Sectas pseudocristianas son aquellas que mantienen algunas verdades del Evangelio, no están en comunión con la Iglesia Católica. No situamos aquí a los grupos cristianos de Oriente separados de Roma, los ortodoxos. Tampoco a las iglesias protestantes serias, nacidas de la Reforma Protestante. Muchas de ellas permanecen dentro de la teología bien estructurada y notable cercanía al Evangelio. Sin embargo, estas comunidades cristianas, al no tener una base sólida en la persona del sucesor de Pedro, evolucionan con frecuencia convirtiéndose en sectas.
La mayoría de ellas utilizan la Biblia, interpretada al pie de la letra, como única fuente de verdad. Señalan a Jesucristo como portada en su afán proselitista, pero su comprensión del Señor y de la Iglesia difiere mucho de la teología católica. Sectas filosóficas y científicas. Generalmente arraigan en los medios intelectuales, predican un camino hacia Dios por medio de la reflexión filosófica y mística, presentan un sistema de verdades esotéricas, o sea que los iniciados han de mantenerlas en secreto, y un conjunto de prácticas de purificación del mal y alcanzan la iluminación, es decir, la paz interior y la sabiduría. Sectas de origen oriental. La oriental en cuestión religiosa está de moda. Si usted no es devoto de algún maestro asiático, no está en nada. Vale en verdad aprender de Anthony de Melo, pero comprendiendo que muchas veces nos deja a mitad del camino. El Evangelio está mucho más allá. Decía un sabio conferencista, muchos cristianos ignoran que la más hermosa religión oriental es el cristianismo. Su teología se basa en el panteísmo, al no diferenciar entre Dios y el mundo. Promueven además una transformación psicológica de sus adeptos, no siempre sana ni humana. Sectas satánicas. Freud nos habló del suicidio simbólico, una actitud asumida por algunos frente a los dolores que los torturan. Sucede lo propio con ciertas personas angustiadas, incomprendidas, especialmente entre jóvenes, las cuales proyectan su vida hacia un ser superior y poderoso, así sea malvado, del cual esperan una transformación en su vida. Surgen entonces las sectas satánicas, no extrañas en Colombia, que integran ritos de inmolación, donde la droga realiza sus efectos, y también de víctimas humanas y de suicidio. Cuando el hombre deja de creer en Dios, dice un autor, es capaz de creer en cualquier cosa. Vuélvanlo a oír, vuélvanlo a escuchar mejor, pidan las memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes, acuérdense. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes enfermo, te sientes pobre, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pide que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvídalo. Y si es tuyo, eres tú, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, porque la risa es el remedio infalible para todas las enfermedades. Mañana es de conocimiento, cultura general. Hasta mañana.